Y ahora es el turno de la televisión, ¿no? Y todo este mercado que está constantemente en evolución en torno al usuario y su experiencia de uso. Queremos que nos cuentes un poco esta experiencia de Digicel, que ya llevan con esta experiencia enfocada en aplicaciones gratuitas y con PlayGo, sentada básicamente en entretenimiento. ¿Qué resultados tienes? ¿Qué nos puedes compartir en torno a usuarios, clientes? Básicamente, Digital Sin Nadie, no sé si están familiarizados con la empresa, es una empresa enfocada al móvil en el Caribe. A raíz de eso queríamos los clientes nos estaban pidiendo servicios diferentes a lo que tenemos ahora en la región. Entonces, solamente no nos enfocamos en entretenimiento, pero también tenemos aplicaciones de deportes, de música, de chats. Inclusive tenemos una como un Google Store de storage. Entonces, nos está yendo bien, pero es una cosa y una estrategia que le queríamos servir a nuestros clientes lo que ellos estaban pidiendo. Y a raíz que nuestro mercado es un poco diferente por temas de derecho, por idiomas inclusive, teníamos que hacer algo nosotros propietarios que nos servía y ellos lo querían. Entonces, a raíz de eso surgimos con todas estas aplicaciones, la penetración anda bien. Queremos estar en todos los aspectos de la vida de ellos, no solamente desde el punto de vista de televisión, pero como mencioné, teníamos un chat que se llama BIP, tenemos la música de G-Music y tenemos el cloud service. Entonces, estamos ofreciendo un ecosistema 360 para nuestros clientes. Rodrigo, con XView Plus, desde Megacable ustedes integran, ¿no? Todo lo que son distintas OTTs en la misma plataforma. ¿Qué nos puedes comentar sobre los usuarios, sobre cómo usan esta plataforma y cómo es el vínculo con los proveedores de contenido? ¿Cómo es la relación? Al respecto te puedo comentar, sí, como bien dices, en nuestra plataforma de XView Plus, nosotros tenemos diferentes aplicativos ya integrados, preintegrados en nuestra solución, lo cual implica que cuando el cliente recibe ese set-top box, ya todas las aplicaciones están instaladas, están preintegradas, como decía, no solo en el ambiente del sistema operativo. Recordemos que nuestra plataforma XView Plus va sobre el sistema de Android TV, el cual hace muchísimo más fácil cualquier tipo de integración con cualquier vendor, con cualquier OTT, por la facilidad de que esas aplicaciones ya están en la tienda de Google, y eso hace infinitamente más fácil las integraciones, ¿no? Además de estar preinstaladas las aplicaciones, nosotros hacemos integraciones directamente con estos players, llámesele Netflix, llámesele Prime, HBO Max, Disney, todos. No hay por qué no mencionarlos, todos estamos en esa parte de la industria. Donde hacemos integraciones también con nuestro billing system para que el suscriptor tenga ese acceso directamente a las aplicaciones sin tener que pasar por una entrega de tarjeta de crédito o por un tipo de registro que si lo hacen por fuera es un poco más difícil o es un poco más engorroso, o hay quien, pues estamos en Latinoamérica, no hay una gran cantidad de tarjetas de crédito en el mercado, y nosotros como operador facilitamos ese acceso a la mayoría de los suscriptores para que puedan, a través de su bundle o a través de su paquete de XView con Megacable, puedan acceder a este tipo de servicios. Ahora, hay diferentes vínculos o diferentes integraciones con los proveedores de contenidos. Por un lado, como tú mencionabas, los OTTs. Sí, los OTTs son una parte importante de cómo está la industria ahorita de proveedores de contenido, y es lo que mencionaba anteriormente. Pero también están los players tradicionales, que son los canales lineales, con los cuales también tenemos diferente tipo de integraciones. Es decir, la compra de canal lineal ya no pasa únicamente por pasar el canal en vivo, por pasar el partido de NFL o de básquetbol en vivo, sino que pasa también por tener para canales de películas y series todo ese mismo contenido que ellos pasan en sus canales lineales, pasa por tener una librería de VOD, una librería en la cual nosotros como operadores pagamos este derecho, pagamos el derecho del contenido de la serie, de la película, que van a pasar cierto día, a cierto horario, y nosotros podemos hacerse la suscriptora que la vea cuando él quiera. Cuando en el momento, como
como las OTTs. Eso vino a cambiar un poquito también cómo el mercado nos exige que evolucionemos nosotros como operadores, porque al final de cuentas quien determina hacia dónde vamos, cómo debemos demostrar el contenido son ellos, es el suscriptor. Entonces, los canales lineales siguen siendo una parte importante. Los canales lineales siguen siendo un proveedor de contenido robusto. Nosotros tenemos alrededor, Ivana, de 20,000 horas de video en demanda dentro de nuestra plataforma de XView y creciendo, ¿no? Y esa cantidad de contenido en muchas ocasiones, bueno, en gran parte, en gran medida, es de los proveedores tradicionales de canales lineales. Entonces, tenemos los OTTs por un lado, tenemos los canales lineales por un lado, y tenemos también proveedores de contenido como los estudios o como otras plataformas que están allá afuera, que van directo al consumidor, y nosotros los integramos dentro de XView como parte de nuestra librería de video en demanda. Y esa librería de video en demanda, que de alguna manera está como un solo ambiente, tú no puedes ver si viene de un estudio, si viene de una plataforma TT, o si viene de contenido de los canales lineales. Es una sola librería y es un solo producto que ponemos a disposición del suscriptor como parte de su paquete de suscripción, ¿no? Bueno, Víctor, viendo un poco del lado de cableoperadores, que allí están reunidos en la Cámara, ¿qué balance tienen de estos 2 últimos años? Me imagino bastante movidos, y cómo es la experiencia del usuario en este mix de contenidos, plataformas, cómo se vieron afectados, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, los últimos 2 años, indefectiblemente en el análisis tiene que estar la pandemia, ¿verdad? En nuestro caso, por el segmento de clientes que manejamos, nos vimos muy afectados. Realmente, y de hecho creo que el hecho de que los usuarios se estén volcando a las plataformas, yo creo que también es un efecto de la pandemia. Porque como la gente se quedó más en la casa y se tenía que compartir los dispositivos, yo creo que la gente buscó una opción diferente y surgió el tema de las plataformas. De hecho, el tema de las plataformas no es algo nuevo, es algo que ya se viene hablando hace bastante tiempo en las diferentes charlas que se vienen dando en la industria. Es algo que ya se venía manejando, pero lo que hizo la pandemia es acelerar sus efectos. Y así como el efecto de las plataformas, también tuvo otros efectos la pandemia, que también son situaciones que ya también se venían manejando, ¿verdad? El hecho de que el servicio de Internet sea más importante, de que los operadores teníamos que tener redes más robustas, redes de fibra óptica, con gran capacidad de tráfico, el cambio del hábito del consumidor, que también es un tema generacional, la necesidad de apostar a las redes de alto tráfico. Yo creo que es el futuro del operador a mediano plazo, si no decimos ya es ahora, porque realmente la necesidad los clientes se volvieron mucho más exigentes después de la pandemia, por el hecho de que la gente está utilizando los servicios de Internet, sobre todo, no solamente ya para entretenimiento, sino para estudiar, para trabajar. Eso ha hecho de que el consumidor sea mucho más exigente y nos exige a los operadores adecuarnos. El balance de los últimos 2 años es que, en síntesis, los operadores tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer inversiones. Las inversiones en esta época, después de la pandemia, o realmente seguimos la pandemia, no es fácil porque es un escenario bastante volátil, hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre. Y uno, para hacer inversiones, necesita cierta previsibilidad. Pero creo que en este caso puntualmente, creo que eso se va a dejar de lado, porque necesariamente esa inversión hay que hacerla, hay que ajustarse, hay que ayornar las operaciones, porque de lo contrario vamos a quedar fuera. Realmente hay un tema muy positivo en el balance, de que también a través de la pandemia se ha disparado la demanda del servicio de Internet, que es algo muy bueno para nosotros, ¿verdad? Creemos que si ajustamos ciertas cuestiones podemos seguir en el mercado y podemos aprovechar esa situación. Así como mencionó Rodrigo, yo creo que el contenido lineal va a seguir estando, por lo menos por unos años más, porque también depende mucho del cambio generacional. Y además es un complemento, ¿verdad? El contenido
lineal, sobre todo para el tema de los deportes, las noticias, es mucho mejor. Y todo lo que sea OTT y todas las diferentes plataformas, personalmente creo que se van a convertir en el premium, en un servicio adicional. El paquete premium yo creo que ya va a desaparecer, ya no creo que exista mercado para el paquete premium. Para los consumidores que quieran algo más de lo que ya tienen en su contenido lineal, creo que van a optar por las plataformas. Y entendemos que el futuro, además de las redes robustas y apostar a Internet, también va a depender mucho de la capacidad de integración que tenga cada operador, de poder integrar las plataformas, las diferentes plataformas de OTT dentro de su mismo esquema de negocios, porque eso lo que hace es que el consumidor tenga todos los servicios a través del operador. Por más de que la contratación sea independiente, el consumidor lo que va a sentir o lo que tiene que sentir es que todo el servicio que está habilitado en el mercado llegue a través del operador. Yo creo que ese es el balance, Iván. Desde MediaStream, ustedes anunciaron recientemente esta nueva plataforma de streaming de TV Azteca. ¿Qué resultados nos puedes compartir hasta el momento? ¿Cómo es la gestión del contenido de VOD? ¿Qué nos puedes comentar en torno a estas experiencias que también nos comparten Víctor y Rodrigo con Mónica? MediaStream es una empresa que tiene 14 años, que nace en Latinoamérica, dedicada y enfocada al streaming. Partimos en Chile, pero ya estamos en toda la región, desde Estados Unidos e incluso en España. Y lo que hacemos principalmente, en realidad, estamos vinculados somos una empresa de streaming, por lo cual, y nuestros principales clientes son canales de televisión, popular en cada uno de los países, incluyendo, por ejemplo, en este caso, el ejemplo de TV Azteca, pero también Caracol Televisión en Colombia, Win Sport en Colombia, América TV y muchos más, todos líderes. Y lo menciono muy importante, tal como Azteca, porque básicamente lo que nosotros hacemos, lo que ayudamos, básicamente que igual que la referencia como está en el rating, en el televisor o en el cable operador que ven que dan estos canales de televisión, lo que hacemos nosotros es apoyar como a través de una plataforma de que ese streaming funcione de forma estable y que el partido de fútbol y que la novela y que el canal lineal que típicamente está en el sitio o en la plataforma, por decirlo, oficial, funcione básicamente con las expectativas y de la experiencia de usuario que hoy día los usuarios requieren. O sea, que las plataformas funcionen, que el streaming funcione, que sea estable, y eso conlleva hartos desafíos. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con TV Azteca es bien interesante porque como compañía ellos trabajaban con 4 proveedores diferentes de distintos países, principalmente americanos, y nosotros a través de una solución completa. Una cosa que hemos visto en la región hace mucho tiempo es que las plataformas se están simplificando, entonces muchos clientes prefieren tener la muy buena vinculación en una sola plataforma donde colocan todo el flujo de trabajo en un solo lugar donde contiene todos los elementos. ¿Y qué elementos son importantes, relevantes? El live streaming, por supuesto, que tiene que funcionar bien con todas las especificaciones, temas necesarios hoy en día, para ser competitivo, por supuesto, muy buena integración con posibilidades de publicidad para monetizar, que para algunos es lo principal, tanto publicidad como dentro del player o ad insertion, que está muy en boga. Por supuesto, mucho entendimiento de la analítica, es algo muy relevante hoy en día, muy, muy relevante, ser first data y tener entendimiento de la data es muy relevante. Y lo que hacemos, bueno, nosotros en MediaStream es todo en una misma solución. Y TV Azteca, por lo que estamos haciendo ahora, en vez de trabajar con distintos proveedores, busco una sola solución latinoamericana para poder transformar, para poder atender todo su contenido, tanto en live streaming como en demanda, y es lo que principalmente hacemos con muchos canales de televisión en el resto de Latinoamérica y también, bueno, con OTT. Win Sport, por ejemplo, nosotros transmitimos el fútbol, algunos deben conocer, un gran referente del fútbol colombiano, y nosotros somos la plataforma, que tenemos toda la plataforma oficial de OTT, end-to-end, directo al consumidor, incluso hasta el soporte, e incluso los métodos de pagos que recién estaban mencionando, que es muy relevante, cómo llegar con métodos de pago que sean lo más accesibles a los consumidores finales y que no solo sea, por ejemplo, el acceso a las tarjetas de crédito. Solo para cerrar, que me lo preguntaste, lo que hemos visto por lo menos, o qué es lo que ha pasado en los últimos meses o con el aspecto de la pandemia, bueno, hoy día creo que yo lo que veo muy positivo es que hay una preocupación en general de altos directivos de que estas plataformas funcionen y que el streaming se puso muy relevante, y eso por lo menos yo lo veo algo muy positivo. Yo vi el desarrollo de toda esta historia, entonces vi como parte primero siendo de un área digital, de un área pequeña, chiquita dentro de la compañía,
hasta hoy día la relevancia que tiene. Hoy el streaming para muchos CEO es algo muy importante, y está bien porque creo que es el presente y futuro. No, no es solo el futuro, es el presente y futuro, y quedó clarísimo en los tiempos de pandemia donde la audiencia, nosotros tenemos nuestra propia CDN, por lo cual hemos visto cómo el consumo crece, cómo suben las calidades, cómo los requerimientos y la exigencia de los usuarios. El tema de la integración, ¿no? Que es vital para todos, para poder seguir y que el usuario tenga en un mismo lugar todo el contenido que quiere ver. Mónica, ¿cómo manejan estos acuerdos de integración, como, por ejemplo, con Pluto TV o con otros proveedores de contenido? Quería comentarle a Luis que es un sueño dorado lo que ha mencionado, que todo funciona en una plataforma. Felicidades por eso. Pero, Gracias. ok, del tema de Pluto, y dependiendo de la aplicación, ¿no? Porque te puedo decir, Pluto es Viacom CBS, entonces nosotros tenemos diferentes acuerdos con ellos, dependiendo del punto de vista si es lineal, si es con el estudio directamente o si es con Pluto en sí, porque es diferentes departamentos que tenemos que ver. Entonces hay otras empresas que están más unificadas y es más sencillo porque es solamente un acuerdo. Vamos a decir, por ejemplo, HBO, ¿no? Como Warner Media. Entonces ya podemos comprar con ellos HBO Max, Turner y HBO. Entonces así sucesivamente, dependiendo de la aplicación, es el relacionamiento y el acuerdo que tenemos que tener. Pluto, como bien sabes, solamente es una aplicación publicitaria, entonces es ad supported. Entonces el acuerdo es sencillo, es un rev share y sucesivamente. Los otros de verdad no te puedo comentar en detalle, pero es básicamente el estándar a través de toda la región. Como Digital tiene diferentes puntos de encuentro, como lineal o vamos a suponer deportes directamente que hacemos los biddings, o con los estudios directos porque tenemos nuestros canales propietarios. Depende también lo que queremos crear como un producto en sí, ¿no? Porque yo no veo OTT como una especie que cierto contenido solamente puede ir a través de OTT. OTT es solamente otra manera de recibir el contenido. Entonces, canal lineal va a existir, como han mencionado. Yo creo que además de deportes y noticias, que obviamente en vivo es más importante porque normalmente no vas a ver un partido de fútbol 3 horas después porque ya sabes quién ganó. Creo que también series, cuando uno ve una serie que acaba de estrenar o algo así, todavía a la gente le gusta ver eso. Algunas veces a las personas les gusta ver, estar en casa y también tener como que el ruido funcionando atrás, y es una especie de playlist, si lo quieres ver de una manera súper sencilla. Yo veo OTT solamente como una tecnología, no necesariamente como un modo de producto. Luis, volviendo un poco, y ya nos has comentado el rol que ocupa el streaming, ¿no? Dentro de todos los players. ¿Qué rol ocupa específicamente en la TV Azteca, y qué nos puedes comentar también de la parte analítica que vende todo esto? Respecto a la analítica, yo creo que yo creo que esto tiene que ver por un proceso de maduración de todas las plataformas, porque he visto muchas iniciativas que parten. Primero, el streaming tiene que funcionar bien, de todo lo que estamos hablando, tiene que ser alta calidad, pero cuando llega la audiencia, se vuelve la analítica algo muy relevante y algo que es bueno, porque lo he visto ahora, hay muchas compañías que están invirtiendo en eso, y lo bueno que en el ecosistema hay muchas herramientas y enseñanza al respecto. Entonces, primero la analítica nos da el típico comportamiento de saber, cómo consumen, en qué momento consumen. Recién Mónica hablaba respecto, por ejemplo, en Latinoamérica, la importancia del fútbol. El fútbol obviamente tiene un consumo súper de interés en el momento que está sucediendo en vivo, y es ahí donde sucede. Los grandes picos de tráfico que pasan en el mundo del streaming de los canales de televisión tiene que ver con deporte, o deportes muy trending, o una pelea de boxeo, o un partido de eliminatorias, o una final del campeonato. Es así, eso es lo que mueve en Latinoamérica, por lo cual ese entendimiento de data es sumamente importante, pero creo que lo más relevante que hoy está pasando es el perfilamiento de usuario. Ya no se trata de, cuántos me ven, sino quiénes son, dónde están, y poder hacer la segmentación para luego pasar esta data también a cómo ya ir viendo cómo estos usuarios crecen, cómo ir entendiendo el churn, por supuesto, si es una plataforma de pago, o incluso integrando como first data a los sistemas de ad server para colocar publicidad segmentada, porque ahí es donde está el valor. O sea, el valor está cuando uno tiene una segmentación de usuario conocida, de uno propia,
digo, como de la plataforma propia para poder llegar a esas audiencias y poder vender, porque ahí es donde está el dinero. Y de hecho, no es más que lo que hacen las grandes Big Tech, es lo que estudian y lo que comprenden cómo lo usan. Entonces, por lo cual, eso por lo menos es lo que nosotros vemos, hemos invertido mucho en analítica. Para que tenga una idea, todos los que partimos en el mundo del streaming, al principio obviamente eran empresas todas más pequeñas, es un entendimiento muy overview, pero hoy día es muy granular. Entonces está todo exactamente el comportamiento segundo a segundo de todo lo que ha hecho los usuarios, por un periodo grande, por años incluso. Porque lo que pasa en el mundo de la data es que tú no sabes, o sea, las preguntas que tenemos hoy son para hoy, pero en un año más se te pueden ocurrir alguna idea y importante es tener los datos para poder ir a rebuscar la información y no consolidarla. Entonces lo bueno es que hay muchas tecnologías hoy día de warehouse, de mucha data, donde uno puede almacenar teras y teras de información para luego, cuando uno requiera esa pregunta, poder hacerla. Nosotros por eso trabajamos, por ejemplo, en alianza con Google, ocupamos productos como Google BigQuery, que nos permite almacenar terabytes mensuales de data para poder hacer esos análisis que estamos viendo que a los clientes les importa mucho. Más allá de que las inversiones sean seguras o no, las tienen que hacer, actualizarse, y un poco el Big Data y toda esta información asegura las posibles inversiones que se puedan hacer. Víctor, ¿cómo les afectó este nuevo posicionamiento que tienen los proveedores de contenido en la negociación que tenían históricamente cableros con proveedores? ¿Qué tema? Negociación con proveedores de contenido, yo creo que hoy es bastante complicado, ¿no? Bien, a ver, el relacionamiento de los proveedores de contenido y los cable operadores, yo creo que en la región está bastante complicada. Volvemos a la pandemia, ¿verdad? Nosotros cuando empezó la pandemia, nuestro gremio empezó a contactar con los proveedores de contenido para ver qué podíamos hacer porque la situación estaba realmente muy complicada. En algunos casos dejamos de tener, o sea, la recaudación que teníamos normalmente en el mes bajó en el 50%, ¿no? Y para los operadores de cable, que somos en la mayoría de los casos, MIPYMES o pymes en el mejor de los casos, eso es una afectación gravísima, ¿no? Nosotros vivimos bastante ajustados con el tema financiero, ¿no? Entonces, como creemos o creíamos que con los proveedores somos partners, porque se supone que nosotros distribuimos gran parte de su contenido, entendíamos que ellos debían de acompañarnos para poder aguantar y salir todos juntos de este tema, ¿no? Pero bueno, no tuvimos, de cada 100 preguntas que hicimos, 99 ni siquiera nos escucharon, ¿no? Y eso no pasó solamente en Paraguay, pasó en la región porque cuando empezó eso y se agravó el tema a mediados del 2020, empezamos a contactar con los otros países y los gremios de casi 10 países de América estaban en la misma situación. Ese poco interés que tienen o que tenían o que siguen teniendo, y cada vez va a ser peor porque ellos ahora ya llegan al usuario, que es más complicado todavía, hace que la relación sea bastante complicada, bastante complicada. Si bien es cierto que hoy en día hay varias plataformas y hay varios proveedores nuevos de contenido que los tradicionales, lastimosamente hay contenidos que nosotros no podemos dejar de tener, porque de lo contrario la penetración va a ser bajísima y el negocio en sí ya no va a ser un negocio. Nosotros tenemos que lidiar con eso. La relación está bastante complicada, realmente. Históricamente ya se viene complicando porque primero por la paquetización, las fusiones entre los proveedores, cada vez hay menos proveedores de contenido, cada vez hay mayor concentración y la paquetización cada vez es más grande. O sea, un solo proveedor tiene casi 30 señales y las señales más importantes. Y uno no tiene elección para contratar, o contratar los 30 o ninguno. Entonces, es bastante complicado, ¿no? Ojalá que eso cambie porque realmente es una desventaja muy grande para nosotros, es una competencia muy desleal. Y eso afecta indirectamente al consumidor, ¿verdad? Porque no todos hoy por hoy quieren acceder a la plataforma, no todos tienen esa visión de tener una aplicación en su teléfono o en su laptop o en el mismo Smart TV, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos lo mismo, estamos hablando de que eso depende mucho del cambio generacional y también de la penetración de la tecnología en cada país, ¿verdad? En nuestro país, gracias a Dios, todavía las plataformas OTT no representan todavía un daño para los cable operadores, pero sí está ahí y está creciendo de a poco y esa es la tendencia, ¿no?
pero sí el relacionamiento que tenemos con los proveedores de contenido lastimosamente no es la mejor, no es la mejor. Seguimos intentando hablar con ellos porque por más de que ellos ya lleguen en forma directa al consumidor, de todas formas el ingreso que tienen a través de la distribución por parte del cable operador, creemos que sigue siendo importante, ¿verdad? Entonces yo no sé quién mencionó que realmente vamos a seguir siendo un complemento, ¿verdad? Yo creo que los operadores de cable, el contenido tradicional, lineal, va a seguir estando. ¿Y quién mejor que los operadores de cable para seguir teniendo esa distribución que hoy tienen ya los programadores, ¿verdad? O sea, mal o bien tenemos que seguir trabajando juntos, ¿no? Eso es lo que buscamos, conversación, encontrar un punto de equilibrio y seguir trabajando, ¿no? En el caso de Megacable, ¿qué significó este nuevo posicionamiento en el cambio de este vínculo de negociaciones? El cambio en la industria es evidente. Cuando nosotros hace 10 años buscábamos tener la mayor cantidad de canales, la mayor cantidad de oferta de 150 canales, era lo que nos diferenciaba a algunos operadores, y ahora estamos totalmente en otra posición, ¿no? De parte de los mismos programadores han ido reduciendo esa cantidad de canales. Ellos mismos, su estrategia pasa por hacer una compresión de su oferta, de tener, pasar de 12 canales a 7 mejores canales, con una mejor distribución de su contenido relevante, en lugar de tener tantas repeticiones en tantos canales, buscando un modelo de publicidad que cada vez es más difícil para ellos, para nosotros y para todos, ¿no? Y la llegada, claro que la llegada de los OTTs, pues es un parteaguas también. Ellos mismos cuando nos acercamos la primera vez hace 3 años, algo por el estilo, con los primeros de ellos, su posición era muy distinta. Ellos venían de un mundo directo al consumidor, el cual tenían años ya trabajando con ellos. Incluso las negociaciones eran pocas, por así decirlo, ¿no? Eran casi condiciones estándar, y es lo que hay. Esa situación ha evolucionado muchísimo. Ellos han entendido que la parte de directo al consumidor es una parte que tiene un tope. Tiene un tope que no va a llegar a penetraciones como lo tiene actualmente la televisión de paga en la región. Es muy difícil, es otra región. Latinoamérica no es Norteamérica, no es Europa, son otras escalas económicas, y ellos mismos han entendido que para incrementar esas penetraciones tienen que ir de la mano de los operadores. Entonces, esas conversaciones se han tornado muy diferentes, se han acoplado mucho más a los operadores, a cómo comercializamos, donde antes al principio les parecía muy raro y extraño la manera en que comercializamos muchas veces nuestros paquetes. Y no porque sea una situación de Megacable o de México o de Argentina, no, o sea, simplemente la manera como comercializamos, como cobramos incluso, ¿no? Ellos tienen la parte de la cobranza siempre por anticipado. La mayoría de los operadores lo tenemos al revés. Tenemos una vez que el cliente vio el contenido. Entonces, toda esa parte ha llegado a un equilibrio también. Es una situación en la que ellos buscan crecer. Nosotros, como mencionaba también hace rato, y algunos de mis colegas también lo mencionaban, nosotros en Megacable no los vemos como competencia, los vemos como un complemento de lo que tenemos actualmente, siempre y cuando los programadores siguen invirtiendo en contenido relevante, en contenido en vivo relevante, van a seguir siendo un complemento. No sabemos si el día de mañana vayan a salir, que eso puede ser un game changer muy fuerte. Si el día de mañana a lo mejor salen plataformas globales de, no sé, Premier League, Liga Española, fútbol mexicano, y que lo puedan ver en todo el mundo por un fee, como está Netflix, como está Prime o cualquiera de los demás, entonces eso puede ser un cambio en la industria sustancial. Mientras los programadores sigan teniendo esos contenidos exclusivos, mientras le sigan dando sus audiencias a través de nosotros, ese contenido que quieren ver en vivo y que lo necesitan ver de alguna u otra manera por donde sea, por donde lo pongamos, sea por smartphones, por set-top box tradicionales, por donde sea. El contenido va a seguir siendo consumido. Y por otro lado, otra cosa que también cambia en la industria es, así como vienen los OTTs, o como están los OTTs que están acostumbrados directo al consumidor, también están los programadores
que han migrado a ese modelo de directo al consumidor, pero vienen en el sentido contrario que las OTTs originales o principales. Vienen de un negocio tradicional a través de los operadores, entonces con ellos de alguna manera se convierte en una negociación global, donde ya no son solo canales lineales, vienen sus OTTs también dentro como parte de la negociación. Incluso los revenues son y deben ser distintos, ¿no? que un OTT tradicional o directo al consumidor. Y esas pláticas y negociaciones también se convierten en distintas porque no tenemos que acostumbrarlos, no tenemos que explicarles el modelo de negocio de operadores en Latinoamérica, sino que ellos ya están ahí. Simplemente evolucionan, porque lo tienen que hacer, como todos lo tenemos que hacer, los operadores también tenemos que evolucionar. Evolucionan y de esa manera seguimos con un negocio en conjunto para que el suscriptor que quiera seguir viendo canales tradicionales lo pueda seguir haciendo. Quien quiera saltar al OTT lo puede hacer. Y nosotros como operadores también seamos parte de ese ambiente, tanto como decía, con OTTs originales directo al consumidor, como con OTTs salidos de programadores. Esa evolución es inminente. Todos tenemos que buscar estar lo más integrado posible con este nuevo mundo. Y a final de cuentas, como decía, la televisión lineal, mientras siga teniendo el producto relevante, va a estar ahí porque no hay, y no solo en Latinoamérica, pero en otras regiones también, no hay bolsillo que alcance a gran escala para tener todas las OTTs que existen. Debe de haber un equilibrio, debe de haber 2, 3 que van a mantenerse, y las demás van a regresar a un modelo tipo televisión lineal, donde hacemos paquetes, donde las tarifas son muy distintas, los revenues son distintos, y que así volvamos a traer este equilibrio a la industria, donde el operador como canalizador, como facilitador del contenido, también seamos parte importante del negocio, ¿no? Muy interesante, Rodrigo, lo que nos estás comentando. Me encantaría volver a hablar en un año para ver cómo fue evolucionando todo este segmento de la televisión, que tiene un dinamismo muy importante.